tú, Señor mío, lo reprendemos todo lo que se atenta contra el conocimiento de Dios y que tu palabra penetre en nuestro corazón. Dios, que surja el efecto por el cual, Señor, tú la has enviado. Te pido tu respaldo, Dios, y que seas tú hablándonos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Díganle a la persona que está a su lado, Dios nunca dejará de ser Dios. Dígaselo otra vez, dígale, Dios nunca dejará de ser Dios, aunque se levanten otros dioses, aunque se establezcan otros dioses. Y hace 8 días estábamos hablando acerca de esto, se llama desenmascarando las maquinaciones de Jezabel. Y hoy es la segunda parte. Hace 8 días hablábamos acerca de cuál era el clima, el terreno, el ambiente por el cual esa influencia jezabelítica se mueve en medio de nuestro hogar, de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra nación. No estamos hablando solamente de un personaje histórico como lo fue la reina Jezabel, sino que dentro de la clasificación, cuando uno ve guerra espiritual, cuando se ve de la parte teológica, se dice que es un espíritu o es algunos la catalogan hasta como un principado que atenta contra nuestra vida, contra nuestra familia, que se mueve dentro del pueblo del Señor, dentro de las iglesias y demás. Y como cuando uno dice mucho Judas, ¿no? Es que Judas me está persiguiendo, no es que Judas, el que traicionó a Jesús, le esté persiguiendo a usted, sino lo mismo que operó en Judas, opera en ciertas personas, ¿cierto? Como esa traición. Entonces, hablábamos que el clima para que Jezabel se moviera era de acuerdo a lo que dice la palabra en 1 de Reyes 16:31, dice, sin embargo, Acab, hijo de Onri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco, había seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Ed-Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria, luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera, y Acab hizo más para provocar el enojo del Señor Dios de Israel que cualquiera que otros reyes anteriores de Israel. O sea, Jezabel, o esta influencia jezabelítica, como diríamos hoy, no llega de la nada, no llega de golpe, no se establece en una casa, no se establece en una vida, no se establece en una iglesia de sopetón, sino que hay un clima, hay un ambiente que se prepara. ¿Y cuál fue ese ambiente? Pues Acab, ¿qué hizo? Él caminó en lo mismo de Jeroboam, su padre, es decir, la Biblia cuando habla de su padre muchas veces es como diciendo, mire que usted está haciendo lo mismo que su antepasado. Los que hicieron lo bueno, dice, y caminaron como David su padre, y David ya era como el tatarabuelo. Así pasó con Jeroboam, era el tatarabuelo de Acab, pero caminó e hizo lo mismo que Jeroboam. ¿Qué hizo? Reemplazó lo que Dios había establecido, cambió los lugares de adoración al Señor. Dios había dicho es en Jerusalén y él dijo no, por miedo que vayan a adorar a Jerusalén y Dios ya me entregó esto, pero yo tengo miedo, entonces yo mejor lo hago a mi manera y vamos a hacerlo acá en Samaria. Ay, pero no lo vamos a hacer igual que los del reino del sur, que era Judá, vamos a hacerlo en otras fechas. Si ellos celebran la Pascua en abril, yo la voy a celebrar en octubre. ¿Sí? Reemplazaron lo que Dios ya había establecido. Ay, no, Dios dijo que los sacerdotes tenían que ser ¿quiénes? Los levitas. Se me zafa. Los levitas. Y él dijo, no, los sacerdotes pueden ser cualquiera. Cualquiera que se ponga en el altar puede ser sacerdote. Cualquiera que lleve su vida como se le antoje puede ministrar al Señor. Eso empezó a cambiar el orden que Dios había establecido. Otra de las cosas es que empezó a cometer los mismos pecados que Dios ya había juzgado. Levantó becerros de oro cuando Dios ya había juzgado eso y había dicho, me enoja la ira, el juicio ferviente del Señor cuando levantaron allí cuando levantaron el becerro de oro en el desierto. ¿Y qué hizo Jeroboam? Levantó unos becerros de oro para adorar
otros dioses. Empezó en medio de un pueblo espiritual a volcar el corazón de ese pueblo, no al Dios de Israel, no al Dios que los había sacado del pueblo de Egipto, no al Dios que había hecho maravillas por ellos en el desierto, no al Dios que los había sostenido hasta ese día, sino que empezó a irse tras otros dioses. Y empezó no solamente él, sino a ser colectivo, a influenciar sobre otras personas para que hicieran lo mismo. Entonces Jezabel llega dentro de un ambiente en el que el orden establecido por Dios, el diseño establecido por el Señor es modificado, es puesto a nuestra propia conveniencia. Entonces, ¿cómo se vería eso en el día de hoy? Era un pueblo que tenía profetas, era un pueblo que adoraba a Dios, era un pueblo que rendía culto. El problema no era que no hubiese adoración, el problema era a quién va dirigida esa adoración. Y muchas veces nos pasa eso cuando venimos a la iglesia, porque aquí Dios no le está hablando a un pueblo, a otro pueblo, a un pueblo pagano, a un pueblo del mundo. Dios le está hablando a su pueblo. Es que es lo triste de esta historia. Y lo más triste es que se replica, lo vemos en el día a día. Entonces Dios empieza, y cuando modificamos, entonces decimos, ay no, ya no la fecha, el lugar del culto, yo recibo desde la casa, ¿no? Dios dice que tengamos una comunión íntima con Él todos los días, pero también dice, mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos se reúnan, habiten juntos y en armonía. Miran que no es bueno dejar de congregarse, pero ¿cómo se alista el terreno? Dejando Dios de ser la prioridad. Entonces tú dejas de asistir, tú dices, no, yo veo la prédica, ni siquiera ves prédicas completas, ves TikToks, Reels, prédicas de 1 minuto, ay ya con eso tengo para toda la semana. Ay no, yo voy a tomar lo que dice pero no me gusta lo que dice aquel. Ay, subrayo solamente el versículo lindo donde dice, y te haré una gran nación. Pero no leo el pedacito que dice, dejarás la casa de tu padre. Solamente a veces somos selectivos, le ponemos un filtro a la palabra del Señor de acuerdo a nuestra conveniencia. Seguimos siendo un pueblo espiritual, pero no seguimos adorando al Dios de Israel. El problema es ese, la tentación es esa. Y es ahí cuando entra Jezabel. Pero hablábamos hace 8 días que Jesús, por eso dicen que es un espíritu, es una influencia, y la vemos nuevamente actuar en el Nuevo Testamento. Cuando Juan el Bautista se levanta y como profeta y demanda los males sociales, hace que el pueblo se vuelva al Señor, va contrario a todo lo que el sistema está diciendo, pero también le dice al rey, rey, tengo algo contra ti. ¿Y el rey qué? Es que te estás acostando con la mujer de tu hermano. Ay, ¿cómo así? Y entonces la mujer, la amante del rey, porque no era la esposa, sino que era la amante, le dice, uy, tenemos que matar a ese Juan. Ese Juan es terrible. ¿Cómo es que nos dice eso? ¿Cómo se pone a decirnos eso? ¿Qué tal tan metiche? Nos está diciendo lo malo. ¿Cómo es que se mete en mi casa? Porque muchas veces el espíritu jezabelítico actúa así. Dios nos está diciendo y nos está mostrando con su palabra, con el espejo de su palabra, nos está mostrando lo que está malo, pero ¿hacemos qué? Uy, ¿qué tal esa Biblia? ¿Qué tal en la iglesia hablándonos de eso? ¿Qué tal en la iglesia hablándonos que ir a participar en los desfiles es malo? ¿Qué tal en la iglesia diciéndonos que participar en chivas rumberas es pecado? Que exponernos a esos ambientes desagrada al Señor, apaga mi vida. ¿Qué tal esa pastora diciéndonos que si vivimos en unión libre pecamos, si no le estamos haciendo nada malo, estamos amándonos, solamente que no creemos en el matrimonio? Así actúa Jezabel. Esa es la influencia, apaga la verdad del Señor. Pero ¿saben qué hizo Jesús? En Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo una queja contra ti. Le está hablando a la iglesia de Tiatira. Permites que esa mujer
Esa Jezabel que se llama a sí mismo profetiza, llevé a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y les daré a cada uno lo que se merezca. ¿Y saben qué es lo lindo de Apocalipsis? Que no lo está hablando cualquiera, lo está hablando Jesús. Jesús desde la visión de Juan, que está sentado en el trono de Dios. Pero en el mismo Apocalipsis 2, versículos anteriores al 20, cuando empieza el mensaje a la iglesia de Tiatira, dice: habla el que tiene los ojos como de fuego. ¿Por qué? Porque examino y limpio todos los pensamientos, consumo todo lo que no es. Pero también dice: el que tiene los pies como hierro bruñido. Jesús lo está hablando desde la autoridad que él tiene como el Hijo de Dios, y demanda y denuncia el comportamiento de esa mujer o de esa influencia jezabelítica, porque hay un comentarista que dice que no era una Jezabel, una persona como tal, sino era la influencia de la misma que hablaba en Primero de Reyes y Segundo Libro de Reyes. Porque aquí no estamos peleando contra personas. Aquí esto que vamos a hablar hoy no es para que tú cojas y digas: uy, este espíritu lo tiene tal persona, uy, esa persona es Jezabel, es jezabelítico, porque eso no solamente opera en mujeres, también opera en ¿quién? En hombres, porque es un espíritu. Acá nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas, es contra lo que se mueve en esa persona. Así que tú no vas a empezar a decirle: cállate, Jezabel, a tu vecino, a tu suegra, o a tu espejo, que le digas: cállate. No, es empezar esto son herramientas, armas que el Señor nos entrega, porque para ser contundentes con el enemigo tenemos que conocer cómo son sus maquinaciones, cuál es su estrategia, cómo es la manera que opera, cómo está operando en mi casa. Y tú vas a decir: esto es un espíritu jezabelítico lo que está en mi casa. En el nombre de Jesús se va. Ya Jesús dictó sentencia. El que está centrado en el trono de Dios, el que tiene la autoridad, sometido a todos sus enemigos bajo sus pies, ha dicho que le ha dado tiempo para arrepentirse. Ha dicho que aunque ha incitado a otros a hacer el mal, pero hoy en el nombre de Jesús dictó la sentencia que está en Apocalipsis 2:20, dictó la sentencia que está en Primero de Reyes, que será comida por los perros, que el Señor no permitirá que siga orando, que todo eso necesitamos aprenderlo. ¿Y cómo empieza eso? Con ese ambiente de un desorden, de tergiversar, de cambiar, de volcar nuestro corazón, un corazón espiritual, hacia otros dioses. Entonces empezamos a darnos licencias. Ay, no, escuchar música mundana no es malo, pero Dios dice que cuidemos lo que entra por nuestros oídos. O cuando pones esa salsa que dice: ay, yo soy la amante, no sé qué, quiero al amante y te quiero a ti. Y después tú dices: ay, ¿por qué? ¿Por qué me fue infiel? Pues ¿qué es lo que se está escuchando en tu casa? Ay, qué salsa tan rica esa, tan bonita. Y la de yo no sé mañana, y usted le pone cuidado a la letra. Y es una pura relación de adulterio. La bachata, el reggaetón. Ay, porque mis hijos, Dios mío, ya tienen novio. La niña con 10 años. Pero vives permitiendo que el reggaetón, que las hipersexualiza, se escuche en tu casa. Vives permitiendo que se vista con una ropa que no es de la edad apropiada. Vives diciéndole: ay, con tal de que no salga embarazada, yo le compro los condones o la mando a inyectar para que no quede en embarazo. Esas son licencias que a veces nos las damos de avispados los hijos del Señor, pero ¿cuál es la consecuencia? Pues si la consecuencia de todo pecado tiene una consecuencia, y si es un embarazo, pues responsabilícese del niño.
pero no le compres pastillas para que siga fornicando. Esas son las pequeñas licencias, y ahí es cuando es el terreno y el ambiente perfecto para que entre Jezabel. Porque Jezabel entra con Acab. Dice, fuera de que hizo todo eso, que se dio esas licencias, se casó con Jezabel. Permitió a Jezabel. ¿Qué dice Cristo en la iglesia de Apocalipsis? Dice, pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer llamada Jezabel. Empieza con una tolerancia, empieza con una pasividad. Empieza con una pasividad en nuestras vidas. Ay, eso no pasa nada, Dios me perdona. Dios, ¿qué tiene de malo que yo me divierta? Dios no es aburrido. Y filtramos enseñanzas como estas, como muestran a un Jesús, unos lo muestran a un Jesús religioso y déspota y que todo es malo, pero otros muestran a Jesús, ay no, yo me imagino a Jesús bailando, yo también me lo imagino en la discoteca. Yo recuerdo que una vez escuché hasta un pastor que estaba bajo la influencia de Jezabel, que decía que Jesús también estaba en el momento de... que su hija quería abortar y que él la acompañó porque ahí estaba Jesús. Ahí no estaba Jesús. Jesús no está a favor del aborto. ¿Sí? Entonces empezamos a engañarnos, porque eso es lo que hace. Engaña la verdad de Dios. Cambia las licencias, cambia la verdad del Señor por mentiras. Cambia la adoración al Señor, al Dios verdadero. Ay, yo me imagino a Jesús haciendo yoga. ¿Qué es eso? Jesús no le gusta el yoga porque eso es una práctica hinduista, es una práctica pagana. Pero no, todo lo normalizamos. Ay, no, yo me puedo vestir como quiera porque ya no está de moda hacer una iglesia en la que vestimos con falda y con todo tapado. Y es cierto, podemos vestir, pero la Biblia dice, vístase de una manera decorosa. No es que andes con toda la ropa pegada y que te miren todo. Y tú vas a decir, ay, tan religiosa y tan no sé qué. No, tú también te puedes vestir lindo, te puedes vestir bonito, pero de una manera decorosa. Que no seas objeto de atención a otros. Aún para venir a la iglesia. Yo me pongo a pensar, cuando uno va a un velorio, ¿uno cómo va? ¿Va con el vestido rojo y con todo lo floreado? Cuando uno va a acompañar a la familia para su tiempo de muerto, de duelo, uno va con una ropa adecuada. Uno dice, voy por respeto, porque el ambiente no está para eso. Cuando uno se va a casar, uno no se casa con el jean y con la ropa. No, ¿qué pasa? La novia, ¿qué hace? Se adorna, viene con un vestido adecuado. De igual manera está para venir a la iglesia. Nadie dice que te traigas la mejor ropa, pero sí la más decorosa para alabar al Señor. No es que te pongas aquí adelante y tú digas, uy, mire que, y el otro allá luchando con todo eso, Señor, ayúdame con la lujuria, ayúdame a no caer, y pum, se encuentra al frente la hermanita que trae, ¿qué? El rescote. O también los hombres, porque las mujeres también luchan con espíritus de lujuria. Ay, no, yo me voy con el pantalón marcado así que... O me voy así todo que se me ve el esqueleto y se me ve acá todos los pectorales, o otros con la chocolatina derretida. ¿Por qué tenemos que volver a hablar de eso en la iglesia? Porque han habido mentiras que se han levantado a través de decir que contrarrestamos y somos una iglesia más play por contrarrestar la religiosidad, pero también estamos pasando al lado de ser bandidos. Es que no es ni mucho que alumbre el santo, ni poco que no lo alumbre. Hay que encontrar el equilibrio. ¿Esto agrada al Señor? ¿Esto no lo agrada? Aún para pasar al altar. Debemos tener el entendimiento. O tú no te irás de vacaciones, tú no te irías para un lugar frío, para el Polo Norte, con un bikini. Hay que saber, eso hace parte del orden. Pero ¿qué pasa? A veces contrarrestamos ese orden y decimos, no, ese no es el diseño del Señor.
Y Acab hizo todo eso. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo malo a los ojos del Señor como Acab bajo la influencia de su esposa Jezabel. Eso lo dice el Primero de Reyes 21:25. ¿Y sabes por qué? Y acá hablo a las mujeres. Porque nosotras tenemos un poder de influencia gigante por la asignación, por el diseño que Dios nos entregó. Todas las mujeres, desde que nacemos, tenemos un poder de influencia. Porque Dios nos dijo en el jardín que dijo, voy a hacerle ayuda, ¿qué? Idónea. Y la ayuda idónea es que cuando algo va para atrás, ¿qué pasa? Se pone así, dice, no va a permitir que se caiga. Pero cuando va muy hacia adelante, también esa ayuda idónea es como si pusiera un palo y una tranca para decir, cuidado, vamos a estabilizarlo porque se puede, ¿qué? Desbocar. Ah, pero si va bien, entonces esa ayuda idónea va a un lado. Es el apoyo adecuado frente a cualquier circunstancia. Por eso somos una influencia. Tú, mujer, eres una influencia en la etapa de la vida en la cual tú estés. O hasta uno cuando está adolescente, que acá hay hartos jóvenes hoy. Uno es influencia a sus amigos. Uno a veces hay mujeres que se nos dan más las relaciones con los hombres. ¿Y qué pasa? A veces uno influye. Oiga, no, así esa ropa no le queda bien. Oiga, mire que de esta manera o de otra. Y uno termina siendo consejera a veces de amigos o de amigas. Las mujeres tenemos ese diseño, eso viene incluido. Oígame las esposas, si no influimos en nuestro hogar. Y obvio que tienes que influir, porque para poder ser edificadora, pues tenemos que tener un grado de influencia. El problema es si ese grado de influencia lo estamos usando para llevar la gente a Dios o para sacarla de Él. Tenemos una gran responsabilidad como mujeres. Y eso fue lo que hizo Jezabel. Acab se casó con una bruja. Porque en medio de un espíritu jezabelítico hay mucha cuestión de ocultismo, de brujería, de todo eso, hechicería. Y la Biblia la describe así, como una hechicera. ¿Por qué hechicería? Porque se levantaron altares ante otros dioses. Adoró a otros dioses. Y a veces nosotros no estamos siendo de influencia en nuestra casa. Y estamos permitiendo que muchos altares se levanten en nuestra familia. Y no te estoy mandando a pelear con tus hijos ni con tu esposo o con tu esposa. Pero tú sí tienes un deber ante Dios. Porque acá permitió que ella influyera de la manera en que debía influir libremente. Y pasa con la casa. Ay, mi hijo ve películas de terror. No importa, está trayendo ocultismo, está trayendo miedo, está trayendo muerte a través de esa influencia de las películas de terror. Pero para no pelear, ¿qué pasa? Me quedo callado. Ay, mi marido, mi hijo llega borracho. Ay, levantó un altar a un dios que es el de la borrachera. ¿Cómo es que se llama el dios de la borrachera? Baco. O Dionisio. Ay, no, pero acá también se levantó otro altar. Resulta que mi hijo adolescente o mi hija está trayendo ¿qué? Mi hijo que todavía tengo dominio, ya no me manda solo, que está bajo mi dominio, mi autoridad, yo lo mantengo, yo lo sostengo. ¿Qué hizo? ¿Trajo qué? Trajo un novio. Pero yo dejo que reciba la visita en la habitación y yo mejor me voy para no escuchar qué pasa allá en esa habitación y no hacerme malas ideas. Se levantó un altar también allá. Ay, ¿me ayudan con el micrófono, porfis? Eso era lo que le pasaba a Acab. Acab era indiferente, toleraba todas esas cosas en su casa. ¿Usted qué tiene que empezar a hacer? Señor, en el nombre de Jesús, yo me levanto en la autoridad tuya. Yo no voy a tolerar que esas cosas empiecen a rondar en esta casa. Yo no voy a tolerar, pues si es tu esposo vas a empezar, Señor, sana toda herida que lo está llevando al alcoholismo. Pero todo eso que le está influenciando para que mantenga borracho cada 8 días, en el nombre de Jesús oro para que no siga siendo así. Oro para que, hijo, hija,
hazme el favor y no recibe la visita ¿en dónde? En esa habitación. La recibe aquí en la sala. Porque aquí mi casa no va a ser un altar de inmoralidad sexual. Acá se prohíben esas películas porque van a traer tristeza, muerte, depresión. Es levantar. Yo no sé por qué siempre que predico de esto el micrófono empieza a fallar. Porque ¿sabe qué pasa? Que Dios está abriendo nuestros ojos. Y mientras el enemigo nos tiene enredados, Él quiere distraernos para que tú sigas en el mismo círculo vicioso y bajo las garras de Jezabel. No puedes seguir permitiendo eso. Eso fue lo que le pasó a Acab. Hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los otros, porque toleró que ella hiciera lo que se le diera la gana en su casa, que siguiera gobernando en medio del desorden. Y ahí llega ella, entra en escena. Ya no solo se trata de alterar la adoración al Señor, porque hace rato ha salido de nuestra casa, hace rato ha salido del trabajo, hace rato ha salido de la iglesia. ¿Por qué? Porque se gesta desde una espiritualidad fingida, desde una espiritualidad liviana, desde una espiritualidad que solamente es de domingo, pero del domingo a las 12 de las 12 del mediodía, otra vez vuelve a ser una espiritualidad. Ay, sí, nosotros vamos a la iglesia. Ya cumplimos, check. Pero el resto de semana vivimos como bien nos parece, como se nos da la buena gana de vivir. Y Dios no está de acuerdo con eso. Dios trae reprensión frente a eso. El mismo Jesús en Apocalipsis dice, ya hace mucho tiempo le he dado la oportunidad de arrepentirse y nada que lo hacen, porque Dios se cansa de nuestra liviandad. Cuando Jezabel entra en escena, también introdució oficialmente el culto a Baal. ¿Qué hizo? Mató a los profetas de Dios. Elías se levantó en el monte Carmelo, porque estaba tan fuerte y tan desordenado Israel, y tan en contra de Dios, y tan liviano, y tan adoramos a Dios, pero adoramos a Baal, pero también le quitamos el esposo a la otra, fornicamos, chismoseamos, nos emborrachamos. Porque es que era el pueblo de Dios quien hacía eso. Y sí, Dios no está de acuerdo con la borrachera, hermanos. No está de acuerdo con que vayas a discotecas. No está de acuerdo con que tú vivas en unión libre con la pareja tuya o que tengas relaciones sexuales antes del matrimonio. Dios no está de acuerdo con que tú mires y desees el prójimo, el esposo de otra o la esposa de otro. O alguien que no sea tu esposa, porque puede que sea soltera o soltera. Dios no está de acuerdo con que tú estés chismoseando. Dios demanda todas esas cosas. Solamente que ahorita ya no se predican, porque sentimos que espantamos la gente. Pero Dios sigue siendo Dios. Solo Jehová es Dios. Y ese fue el mensaje de Elías. Ella mataba a los profetas de Dios, ¿sabes por qué? Porque decían, no tienes que hacer eso. Porque demandaban lo que estaban haciendo. Porque le estaban diciendo, aquí usted no está gobernando, acá está gobernando su mujer. Acá usted no está gobernando. ¿Usted por qué está dejando que el pueblo se vaya tras otros dioses? ¿Y qué hizo? Se enfureció y dijo, no, tenemos que callarlos. ¿Cuántas veces tú no has venido con gente y salen este tipo de prédicas y esa persona te dice, yo por allá no vuelvo porque eso es muy religioso? ¿Ahí quién está hablando? Jezabel, dígalo. Ay, no, a mí ya no me gusta ir a la iglesia porque nos tiran piedras. Eso mínimo lo hizo pensando en mí. Ahí no está hablando nadie más que ¿quién? Que Jezabel. Y tú verás y tú toleras la manera en cómo ella sigue hablándote. Porque es para sacarte, es para perseguirte, es para que tu adoración ya no esté enfocada en Jesús, sino tu adoración esté enfocada en tu propia vida, en lo que te haga sentir bien. Entonces dices, mejor voy a buscar un lugar donde yo pueda hacerme sentir bien. Pues para hacerte sentir bien no busques una iglesia, busca un coach.
que te va a decir, vamos, tú puedes, tú eres un campeón, tú vas a lograrlo, tú vas a hacerlo. Y Jesús sí nos dice que nosotros podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo, ¿qué? Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece, y no en tus propios deseos, no en tu propia manera de ver la vida. Ella alimenta cientos de falsos profetas. Hay mucha gente hablando, hay mucho ruido en las redes sociales. Hasta nos quitan la bendición del diezmo en las redes sociales. Ya el diezmo no está instituido. Ya no debemos darle a Dios. Pareciera que no leyeran ni siquiera el Nuevo Testamento, Hebreos. ¿Por qué? Porque quieren que tú le robes a Dios. Porque dice la palabra de Dios que quien no da el diezmo dice, malditos sois con maldición, cerraré las ventanas de los cielos. Pero no decimos, ay, sí, eso es lo que nos dicen allá. Busca un lugar. Si saliste hoy del culto y no te sentiste confrontado y te sentiste juzgado, ese lugar no es para ti. La iglesia debe ser un lugar que te debe hacer sentir bien. Mentiras del diablo. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Solo Jehová es Dios. ¿Qué cuento de adorar a Baal? ¿Qué cuento de adorar a Cera? ¿Qué cuento de adorar a la inmoralidad? ¿Qué cuento de hacerlo? Eso es falso. Dios, solo Jehová es Dios, y Él va a mostrar y hacer caer fuego del cielo también. Pero no podemos seguir viviendo un evangelio liviano, un evangelio que es vomitivo. Porque dice el Señor que a los fríos y a los tibios Él los vomitará de su boca. Y lugar de su gloria. Yo sé que muchas veces tenemos luchas, tenemos situaciones de tentación, tenemos pruebas. Pero ¿sabes por qué Cristo pasó tentación siendo el Hijo del Hombre? Para enseñarnos cómo vencerlas. No dejaron en el texto de los evangelios la tentación de Jesús como un relato más. Era la manera en cómo Dios nos está enseñando de cómo podemos sobrellevar esa tentación. Pero si tú no lees palabra de Dios, si tú no alimentas al Espíritu, si tú no alimentas tu relación con el Señor, pues muy fácil vamos a ser ¿qué? Tentados. Porque el enemigo va a buscar distraerte y va a buscar seducirte. Y ahí es donde opera también todo este espíritu. Usa la intimidación para silenciar la voz profética, manipula el poder político, promueve la inmoralidad. Lo que Jeroboam inició por miedo, Jezabel lo consolidó con agresividad. Altera poco a poco la verdad del evangelio, lo adapta para que sea más cómodo. Se sustituye la obediencia por la conveniencia. Se pierde el temor del Señor. La adoración se vuelve un espectáculo. Tú levantas tus manos aquí el domingo y tus hijos quizás te ven y te dicen, pero mírela, ¿cómo es en la casa? Mire lo que hace, mire lo que permite, mire cómo habla de otros, mire cómo critica. Y tú levantas tus manos, porque la adoración se vuelve un espectáculo más que una entrega. Hay muchas oraciones que no llegan al cielo, porque hay algo que está estorbando, se llama el pecado. Se llama el resentimiento. El Nuevo Testamento dice que los hombres puedan levantar sus manos, pero levanten manos santas al Señor. Y cuando dice eso, dice porque deben tratar a su esposa como un vaso frágil, o si no sus oraciones no serán contestadas. Dios sigue exhortándonos, Dios sigue haciéndolo, que nuestra adoración, que nuestra entrega no sea más que un espectáculo. Y a veces los que servimos somos los más propensos a caer en eso, en una falsa espiritualidad. Porque lo hacemos para agradar a las personas. Uy, porque qué va a pensar el pastor, porque qué va a pensar Julanito, porque qué van a pensar mis ovejas. Pero Dios no quiere que tú y yo tengamos una vida fingida, sino una adoración a un Dios verdadero.
Y cuando esto sucede, el corazón queda vulnerable a las influencias más profundas de engaño, control y falsa espiritualidad. Jezabel no construyó un altar santo, sobre un altar santo, construyó sobre un altar que ya se había corrompido. Cuando ella se entrona en tu casa, cuando ella se entrona en tu vida, es porque ya el altar del Señor ha sido corrompido, ha sido viciado, ha sido manoseado. Ella prospera donde la verdadera adoración ya ha sido reemplazada por una religión conveniente. ¿Cómo opera en la vida cotidiana? Cuando escuchamos el nombre de Jezabel solemos imaginar a una reina, ¿no? Poderosa, un palacio, un reino entero bajo su influencia. Pensamos que su historia pertenece al pasado, pero yo hoy no vengo a hablarte de un personaje solamente histórico, o que solamente tiene que ver con Jezabel en la política, Jezabel en el gobierno nacional, Jezabel en la alcaldía, en la gobernación. No. Vemos en la vida las estrategias de Jezabel pueden aparecer en escenarios más cotidianos, como una casa, una oficina, una iglesia, un matrimonio, un grupo de amigos o un ministerio. Ella no siempre llega de una forma evidente. A veces se presenta como una opinión que busca controlar. A veces como una palabra que intimida, porque esa es una de sus maquinaciones. A veces como una manipulación disfrazada de preocupación. Ay, Dios te mandó a hacer algo. ¿Y qué dice Jezabel? Oye, pero yo siento que tú no deberías hacerlo. Tú estás para otras cosas. A nosotros nos ha pasado constantemente. Hay cosas que Dios nos ha mandado a hacer, nos ha llamado a hacer. Y a veces viene alguien con cara de preocupación y Dios ya ha dicho, tienes que hacer esto. Y dice, pastor, pastora, los veo muy agotados, no deberían hacer más eso. Al fin y al cabo la gente y las personas, cada quien vive como deben vivir. Y a veces nosotros cometimos el error a veces de escuchar esas palabras y decir, es cierto, yo no tengo que esforzarme tanto, cada quien vive como debe vivir. Pero la asignación del Señor fue diferente. Esa era la voz del enemigo queriendo manipular para que no se hicieran las cosas. Es la misma que sucede contigo. ¿Sabes que tienes que hacer lo bueno, pero qué dice la voz del enemigo? No, no lo haga. Ay, Dios no lo va a castigar por eso. Dios no va a pasar nada si tú no vas un domingo a la iglesia. No va a pasar nada si no oras en una mañana. No va a pasar nada si dejas de leer la Biblia un día. No va a pasar nada si tú testeas con esa mujer. No va a pasar nada si ella te invita a hacer algo incorrecto, indebido. O si él te dice, vámonos para tal lado. No, eso no pasa nada. Porque viene a través de una sugerencia, una manipulación disfrazada de preocupación, una seducción que hace atractivo lo que Dios desaprueba. Dios ya ha dicho algo que es malo y tú dices, ay, pero no importa, una canita al aire. Esa es la voz de Jezabel, ahí dominándote. Aparece el deseo desordenado de ser el centro de atención, porque ella siempre busca exhibirse. En un hogar puede verse cuando el amor es reemplazado por el control y las decisiones se imponen mediante el miedo, el chantaje o la manipulación. En el trabajo puede manifestarse cuando alguien utiliza la mentira, la intimidación, la presión o la seducción para obtener poder. ¿Cuántas veces no hay gente mentirosa y que trata de hundir a otros en el trabajo? ¿Cuántos otros dicen y se ofrecen y pagan con favores aún con su mismo cuerpo, su misma vida, para ascender? ¿Cuántos de esos que quieren ahí verse reconocidos y que hay el gran Salvador y aún se roban los méritos de otros? No fue un trabajo en equipo, ¿fue qué? Mi estrategia. En la iglesia puede aparecer cuando una persona desea más controlar que servir. Cuando busca seguidores para sí misma en lugar de conducir a las personas hacia Cristo. Cuando se rechaza la corrección. Cuando divide a otros hermanos e intenta apagar las voces que confrontan la verdad. Y empieza a traer desánimo. Ay, no, pero yo creo que ese mensaje que está dando no es para este tiempo. Yo creo que ese mensaje que está dando, eso es para otro lugar. Eso ya es muy religioso. Eso ya es muy anticuado.
Pero esta predicación no busca en la vida personal. ¿Qué más pasa? Puede reflejarse con el orgullo. Yo no dejo que nadie me ministre. Yo puedo hacerlo solo, sola. A través de la inmoralidad, eso que nace acá en el pensamiento. A través de la necesidad del reconocimiento o la manipulación cuando comienza a gobernar las decisiones del corazón. Y vuelvo y retomo lo que estaba diciendo. Esta predicación no busca señalar a personas ni etiquetar a nadie. Su propósito es que tú y yo podamos discernir en aquellas actitudes y estrategias que la Escritura asocia con Jezabel, para que el Espíritu Santo, para que Dios, el que tiene sus fuegos como llamas de fuego, ministre y purifique nuestro corazón. Y que nosotros podamos tener una adoración pura, una influencia sana y un carácter semejante al de Cristo. La pregunta no es ¿quién es Jezabel en mi vida? La pregunta es ¿hay alguna actitud en mí o a mi alrededor que esté desviando mi corazón y apagando la verdad del Señor y reemplazándola por la manipulación o por el control? Ya como lo dije, Jezabel quiere quitar esa adoración verdadera. Cuando es todo lo que nos roba la atención del Señor, es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Su estrategia nunca cambia. Si no puedes sacar a Dios de tu boca, porque muchos pueden estar diciendo Dios, 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 Dios esto, Dios aquello, Dios aquello, pero estás adorando a otro Dios que no es Jesús. Estás haciendo todo lo contrario a lo que Jesús haría. Entonces ella intentará sacar a Jesús de tu corazón. Jezabel ataca el diseño de autoridad. El problema no era que Jezabel fuera mujer, porque lo asociamos con un espíritu femenino. Pero Dios levantó mujeres de renombre como Débora, que en medio de un momento en el que no se encontró un hombre en Israel, ella asumió ese rol, pero lo hizo desde una parte sana. No llevando el corazón del pueblo hacia ella, no desvirtuando la imagen del hombre en ese momento, sino que llevándolo desde una espiritualidad y llevando al pueblo a conducirse a Dios. Dice que ella pudo gobernar y ser juez por Israel durante 40 años. Fue una buena juez en Israel, en un tiempo en el que aún los hombres no adoptaban su rol. A muchas de las mujeres de aquí les ha tocado ser el papel de padre y madre. U otras se sienten viudas con su esposo en casa. Pero que no caigas en la trampa de desvirtuar la imagen y el diseño del Señor. Hay veces que tiene más atención el perrito, la mascota, el gatico, que el esposo en la casa. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y felicidad. ¿Pero qué quiere hacer Jezabel? Que tú no honres a tu papá ni a tu mamá. Que tú los odies. ¿Hay cuántas veces vemos que hijos cacheteando a sus mamás o a sus papás? O llevándose a puños. O tratándolos de este viejo hijo de tantas. O rayita, carita triste. Numeral. Y la deshonra no solamente está en decirle, ay viejo, no me hable, usted no da nada, usted no hace nada, usted no sé qué, usted nunca estuvo pendiente de mí. Aun cuando tú estás en secreto, si tú deshonras a tu papá. Porque muchos no decimos nada, pero podemos hacer muecas cuando voltean la cara. Podemos torcer los ojos. La deshonra no es buena. Ahí opera Jezabel, ataca el diseño de autoridad. El pecado de Jezabel fue usar su influencia para rebelarse contra Dios, para manipular, para promover y hacer lo que a ella se le antojaba. Mire, las mujeres también ahí tenemos tanto poder de influencia sobre nuestras casas que podemos poner a todos nuestros hijos en contra de nuestro esposo. Tenemos el poder de desvirtuar toda su imagen y anularlo y caparlo, como podemos tener el poder para poder que él salga adelante y poder sacar el mejor potencial de su vida.
y que él pueda estar en el rol que le corresponde. Yo sé que a veces no es fácil. Yo sé que hay esposos que se han equivocado, padres que se han equivocado, esposas que se han equivocado. Acá todos nos hemos equivocado. Pero ahí opera donde todo el diseño del Señor, donde los hijos se rebelan contra los padres, donde los padres no aman a sus hijos, en todo lo antinatural. Por eso vino Elías, dice, uno que viene con la unción de Elías, que hará volver el corazón de los padres a los hijos, porque va en contra de todo lo natural. Hace que los padres odien a los hijos y los hijos terminan deshonrándolos para cortar la vida de la siguiente generación. Tú no puedes, ¿y sabes cuál es el remedio que Dios da en el Nuevo Testamento? En Efesios. Un lugar en el que también se movían los dioses, las mismas, Astarot, Diana de Éfeso, la misma Astarot, Astarte. Los mismos que se movían en la época de Elías. Pero ¿sabes qué dijo Dios? Sométanse los unos a los otros. Y empieza más abajito y dice, esposas, respeten a sus esposos, porque a las mujeres nos cuesta respetarlos. No es que las mujeres por nuestro poder de influencia sentimos que podemos tener el control y nos cuesta entregarlo muchas veces. Dice, sométase a su esposo, respétenlo. ¿En qué? En el Señor, porque esto es bueno. Pero a los esposos también las manda. ¿Cómo se someten los esposos? Dice, sométanse unos a otros. Las esposas respetando y honrando, confiando en el liderazgo de esa persona que escogimos, confiando en el liderazgo de esa persona que un día nos enamoramos y que dijimos, uy, sí, todo lo que nos dice, él va a ser el líder de mi vida, de mi casa. Pero después que nos casamos, pues aparece todos los defectos y decimos, no, él no merece ser líder mío. Entonces lo irrespeto. Pero a los hombres les dicen, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Juntos deben tener el rol en su casa de ¿qué? Someterse el uno al otro. ¿Cómo? Con amor y con respeto. A las mujeres no nos cuesta dejar de amar, pero a los hombres sí. A los hombres los hombres se sienten vulnerados y muchas veces viene irrespeto a causa de nuestro irrespeto. Someterse en unos a otros por reverencia a Cristo es lo que Dios nos dice. Jezabel seduce antes de destruir. La seducción es cualquier cosa que hace atractivo aquello que Dios llamó a pecado. Ella busca convertirse en el centro de atención. Una de las características de esta influencia es que no apunta a Dios. ¿Sabes qué hizo ella cuando la iban a matar? Fue y se maquilló, se arregló sus ojos, se pintó y dijo, va a llegar ese rey y yo lo voy a ¿qué? A cautivar, porque sé cómo es. Acab llegó un día triste. Amor, imagínate que yo soy el rey de Israel, pero yo tengo todo este terreno lleno. A través de la codicia también opera. Todo este palacio es para mí, pero me enamoré de una viña, de un señor. Así como David cuando se enamoró de Unita, ¿cierto? ¿Cuántas esposas tenía Urías? Una. ¿Y cuántas podía tener David? Miles. Podía tener solamente una, pero a causa del pecado podía acceder a ¿cuántas? A miles de concubinas. Y así le pasó a Acab. Pero ay, amor, ese hombre no me quiso vender esa viña. Y está tan bonita. ¿Y de qué le dijo? ¿Pero acaso tú no eres el rey de Israel? En lugar de ser una esposa sabia, decirle, oye amor, tú tienes muchas viñas, tienes este palacio completo, pues adornemos uno, acomodemos algo y es un lugar chévere. ¿Ya qué dijo? Tranquilo, yo te lo soluciono, mañana te lo consigo. Así no operan muchas veces las mamás o los papás. El hijo llega y dice, yo quiero eso, acomode el lugar. Tranquilo, lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir. Hay mamás que hasta a un hombre se lo consiguen y miran a ver cómo hacen para darse en las mañas. Juguetes, cosas.
Otra de las maneras en las que opera ¿y sabe qué hizo? Armó todo un plan, consiguió testigos falsos, hizo matar a ese hombre y dijo, tranquilo mi amor, que acá te llegó tu viña, porque yo necesito tenerte contento para seguirte controlando. Quiere convertirse en el centro de atención a como de lugar. Lleva a la gente a la inmoralidad sexual. Si te llega un mensaje, aún ahí en tu celular, si hay alguien que te empieza a coquetear, que no es tu esposo, no es tu esposa. Si hay alguien que te dice, ay, tuve un sueño contigo. Y no un sueño bonito. Esa es Jezabel hablándote. Esa es Jezabel susurrando a tu oído. Si hay alguien que te dice, sé inmoral, que te lleva a la inmoralidad, que te envía cosas, que hay en el Tinder, ese es Jezabel. También a través de la conmiseración y el victimismo. Aunque la Biblia no presenta a Jezabel como una víctima, todo lo que hace la manipulación sí. Y ella era una manipuladora. ¿Cuántos a veces todos tenemos una historia de nuestra vida? Y el problema no es no tener una historia. Porque a veces nosotros le levantamos un altar al pasado. A mí me hicieron, yo nací de una familia muy mala, cuando era niño me maltrataron, no tuve mamá, no tuve papá, pobrecito yo. ¿Y por qué? Porque mi vida es así, nadie me quiere, entonces hace lo que yo quiera para que yo pueda compensar lo que yo dejé de vivir cuando era un adulto. Eso se llama manipulación. Porque está bien que a ti te duelan cosas, está bien que a mí me duelan cosas. Lo que está mal es manipular a causa de lo que me sucedió y tener el control de las personas. No, yo soy una persona que siempre le pasan las cosas malas, no sé qué. Pero no buscas al Señor, ya llegaste a Cristo. Cristo quiere redimir tu vida, Cristo quiere redimir tu historia, Cristo quiere sanar tu corazón. Pero tú, ¿qué sigues? Llorando y excusándote y haciendo que todos te tengan pesar, te tengan lástima y terminen cediendo a tus propios deseos. Yo conocí a alguien hace poco, he conocido a varias, de hecho en mi familia también, pero el hijo se iba a casar. ¿Sabe qué hizo la mamá de ese hijo? ¡Me voy a morir! Y se desmayó y de todo, y se enfermó, porque dijo que no, que iba a quedar sola en su vida y que toda su vida ya quedó sola porque ella levantó a sus hijos, ella lo levantó sola, su papá nunca respondió por él y por esa razón él no podía casarse. Eso es manipulación, eso es algo jezabelítico porque va en contra del orden de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero a través del victimismo. Pilas, si estamos siendo todavía víctimas. Pobrecito yo, pobrecita yo. En lugar de buscar sanidad, en lugar de buscar verdad, en lugar de dejarte excusar ya más en el dolor y en tu historia del pasado, cuando Cristo hace tiempos la redimió, pero no has querido salir de ella porque esa es la manera en cómo tú obtienes el control de las personas. Cómo obtienes la atención de la gente. Entonces tú llegas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, mi vida, es que yo siempre de niña. Y sigues con el cuento desde cuando antes de nacer. Cuando Jesús quiere sanarte, no buscas la manera. Acá en la palabra de Dios está la manera en cómo Dios puede sanarte. Jezabel actúa también desde un corazón resentido. No entrego el dolor porque, o si no es la manera en cómo, ¿cuál va a ser mi caballito de batalla? ¿Cuál va a ser la manera en cómo voy a controlar a los demás? Si ya eso no me duele, si ya no me va a salir lágrima por eso, pues no la entrego. O chantajeas a alguien, lo que usted me hizo en el pasado, por eso que usted me hizo en el pasado, entonces ¿qué? Usted tiene que cederme a todos mis antojos, a todo lo que yo digo porque yo estuve ahí. La manipulación busca controlar en lugar de convencer. Aparece cuando alguien usa culpa, cuando utiliza el miedo, cuando utiliza el chantaje emocional, cuando utiliza mentiras, cuando utiliza victimismo, cuando utiliza el control espiritual. Si tú utilizas mentiras para traer lo tuyo, estás siendo usado por Jezabel, estás siendo influenciado por ese espíritu inmundo.
Dile al Señor, Señor, dame argumentos, si esto viene de ti, pues que yo lo haga, que no sigas chantajeando. Si usted me deja, yo me muero. No, no más. No más de eso. No permite que las personas decidan libremente delante de Dios. Y lo último que hace ella es la intimidación. Cuando Elías, después de estar en el monte Carmelo, dice que él mostró que Jehová era Dios, Dios lo respaldó allí. Los sacerdotes se cortaban las manos. Esas personas que tienen ideas suicidas, me mato, van y se cortan. Ahí está operando un espíritu jezabelítico. Porque las hijas de Jezabel, ¿saben qué hacían? Se cortaban para ofrecerse a los dioses. Quizá lo haga por manipulación, pero ahí hay algo que está operando. Ay, me muero, me caigo. Entonces, ¿qué hizo Jezabel? Cuando ya el profeta no se deja manipular, cuando el profeta sigue diciendo, no señor, esa no es la verdad de esta casa, usted no se va a morir por eso, eso que está haciendo es incorrecto, eso se llama pecado. Entonces, al quien no manipula, intimida. Y quizás tú estás bajo intimidación, porque la intimidación viene a destruir tu papel en la tierra, viene a silenciarte y hacerte sentir en la oscuridad. ¿Sabes qué hizo Elías? Mató 400 profetas allí en el monte Carmelo, los dejó avergonzados, mostró que Jehová era Dios, echó el agua, Dios cayó el fuego del cielo, todo con truenos, toda la gente entendió que solamente Jehová era ¿qué? Dios. Y mató a esos profetas y al otro día llegó acá, amor, imagínate lo que hizo este hombre, nos confrontó, dijo que lo que estábamos haciendo nosotros era malo. No se preocupe, mi amor, mandó un mensajero. Jezabel no envió a un guerrero, Jezabel envió un mensaje, porque sabes que si no te puede callar, puede anularte a través de un mensaje. Oiga, eso que usted hizo estuvo mal. ¿Usted por qué confrontó a su familia? ¿Usted por qué le dijo que eso era pecado? Ay, no, ¿por qué? No, se van a ir de su casa, él la va a dejar de querer, sus hijos no van a querer a Dios, sus hijos usted los va a ahuyentar del evangelio. ¿Cómo van a conocer? Cuando tú estás estableciendo la verdad de Dios en tu casa, no temas, van a venir voces que te van a decir, tú así vas a ahuyentar a tus hijos, nunca se van a convertir, cuando sean grandes se van a apartar del camino. Pero si tú estás haciendo lo que dice la palabra de Dios, Dios te va a respaldar y tus hijos van a seguir al Señor hasta que estén viejos. Porque eso dice la palabra de Dios. Cuando tú estableces esos límites en tu casa y tú dices la borrachera es mala, y otro te dice, pero ¿para qué lo va a ahuyentar? No, señor, su hijo, su esposo, las personas que estén bajo su hogar, sus nietos, sus generaciones tienen que entender que a Dios no le agrada la embriaguez. Pero el enemigo va a intentar intimidarte. ¿Y sabes qué hizo Elías? Se fue y se escondió. Dijo, ay de mí, Señor, soy yo el único que se levanta en esta casa, en este lugar a decir lo que es incorrecto, y con eso me pagan. Y se aisló y se agotó y dijo, Señor, por favor, llévame, que me muera yo hoy aquí, pero ya no quiero seguir viviendo esto. ¿Y qué hace? Quiere callarlo. Pero menos mal, Dios ayuda a sus profetas. Dios siempre viene a socorrer a sus siervos. Muchas veces tú te vas a sentir intimidado y te silenciaron y te dijeron, pero hoy en el nombre de Jesús te digo, ya esa intimidación va hasta aquí. Te tienes que parar, te tienes que levantar porque el largo camino te espera. Fue lo que le dijo Dios a Elías. Jezabel también quiso, a través de Herodías, quiso callar a Juan el Bautista y lo puso ahí en una fiesta, fue y llevó la cabeza de Juan el Bautista diciéndole al rey, a Herodes. Pero nunca pagó el mensaje, porque Jesús después dijo, no hay hombre mayor que que haya nacido entre los hombres, mayor que Juan el Bautista, porque Dios nunca se olvida de sus siervos, Dios nunca se olvida de la gente que es bandera, Dios nunca se olvida de la gente que está para decir la verdad, Dios nunca se olvida de la gente que está para establecer la verdad del Señor, Dios nunca se olvida de la gente que dice lo que Dios dice que es, y no la gente que se acomoda a lo que el mundo dice que debemos acomodarnos.
Muchos no han dejado de creer, solamente que han dejado de hablar. Pero hoy tú te tienes que levantar. Hoy tú te tienes que levantar. Hoy tú tienes que a través de este mensaje decir: ya no sigo permitiendo que ese espíritu gobierne en mi casa, que ese espíritu siga gobernando mi vida, que me siga intimidando, que me siga aislando, que me siga agotando, que me siga diciendo: muérete mejor, porque es mejor estar callado. ¿Cuántas mamás acá no están cansadas diciendo, ojalá, cuando salen con esos comentarios, el día en que yo me muera, y están ahí intimidadas? Les voy a hacer falta, pero Señor, por favor, ayuda a mis hijos. No, si Dios te puso ahí para tus hijos, es porque tú eres esa mujer, tú eres ese hombre que está ahí para llevarlo, para introducirlo, para que él conozca al Dios verdadero. Cuando Elías restauró el altar, dejó al descubierto toda la mentira. Tú debes levantar el altar del Señor en tu casa. Tú debes volver a restaurar el altar del Señor en tu trabajo, en donde quiera que Dios te pone. En la iglesia se restauró el altar del Señor y se deja descubierto toda mentira. Jezabel nunca va a objetar, a discutir el fuego del Señor. ¿Ella qué hizo? Ella dijo: va a silenciar al mensajero. Tú puedes ver maravillas en tu casa, tú puedes ver milagros en tu casa, pero si vino una palabra de intimidación hacia tu vida, para callarte, di: esto es obra de Jezabel. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Oídos sordos. Porque Elías, por escucharlo, fue y se metió en esa cueva y no quería salir y salir muerto. Pero si él hubiera destruido ese mensaje, hubiera confiado más en lo que Dios le hubiera dicho, estuvo bien que estuviera así, porque por eso quedó en la Biblia, para ayudarnos a eso. Pero cuando Dios pone una palabra en nuestra boca, cuando Dios da una palabra a nuestra vida y nos dice: ¿es esta la manera en que tienes que hacerlo?, la palabra de Dios permanece. Jezabel creyó que un mensaje podía acabar con un profeta, pero Dios demostró que una promesa era más poderosa que cualquier amenaza. La intimidación tiene fecha de vencimiento, pero la fidelidad del Señor permanece para siempre. Ella intimidó la voz del profeta Elías, pero ¿sabes qué hizo el Señor con ella? Con Elías, lo ayudó. Lo levantó, envió un ángel, le cocinó, le dijo: Elías, come, Elías, reconfórtate. Hoy el Señor quizás te está diciendo: reconfórtate, ánimo, tienes que seguir siendo esa voz en tu casa, tienes que seguir siendo ese baluarte de verdad en tu familia, tienes que seguir restaurando el altar del Señor en tus generaciones, en tu vida. Pero también te dice: largo camino te espera. ¿Y sabes qué hizo Dios con Elías mientras ese tiempo en el que él estuvo allí en esa cueva? Después lo llevó al desierto, pero en el desierto él salió ungido, de tal manera en que pudo vencer esas maquinaciones que esa mujer tenía. Y dice la palabra de Dios que Dios vengó la sangre de todos sus profetas, porque Dios sigue siendo un Dios de justicia. Dios sigue levantando bandera en favor de los que le aman, en favor de los que aman la justicia, en favor de los que aman la verdad, en favor de los que aman lo correcto, en favor de los que aman lo que está pasado de moda ante el mundo, en favor de los que aman la virginidad y la castidad, en favor de los que aman la verdad en lugar de la mentira, en favor de los que aman la justicia en lugar de la justicia. Dios sigue levantando bandera, Dios sigue rescatando a sus siervos. Y eso fue lo que hizo con la iglesia de Tiatira, eso fue lo que hizo con Juan el Bautista, eso fue lo que hizo con Elías, y eso es lo que va a hacer contigo. Dios no te va a dejar en vergüenza, Dios te va a levantar y tú vas a ser un baluarte para tu casa. Así que no calles, no sigas callando y no te sigas dejando intimidar más por esa voz de Jezabel. Ya tienes las maneras en cómo actúa. Yo dije, esta prédica va como para 3, porque hay mucho que sacarle. Hay mucho que puedes traer la Biblia. Pero si tú has visto en alguna de estas cosas que ha habido movimientos así, empieza a orar, empieza a levantarte con la autoridad del Señor. Dile: yo estoy con el que ha sometido al enemigo bajo sus pies, y hoy en el nombre de Jesús se sale de mi casa, se sale esa influencia de mi vida, se sale de mi trabajo, la silencio, se sale de mi iglesia, se sale de mi ciudad, se sale de mi nación. En el lugar en el cual Dios te ha colocado, ahí tú tienes que levantarte, porque tú eres la voz profética del Señor en este tiempo. Tú eres la boca de Dios en este tiempo. Dios habla a través de ti, y en tu boca tú puedes dictar esa sentencia de la palabra del Señor.
En tu boca está la autoridad para hacerlo. Así que colócate sobre tus pies. Y si has detectado algo así en tu casa, en tu familia, vas a decirle: Señor, saca eso de mi casa, saca eso de mi vida. Si hay una manipulación, si hay un control absoluto, si hay esa de ser posesivo, si hay algo que me está incitando al pecado, si hay algo de desorden,